¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo del programa de la región al mundo, programa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra Jean Monnet, y que cada semana, a través del canal 9 regional, canal Bio Bio TV, nosotros estamos analizando lo que es la realidad internacional, los temas internacionales que nos afectan también aquí en Chile y también en la región del Biobío. Hoy día nos vamos a ir a Europa, vamos a conversar sobre todo del Reino Unido, de la Unión Europea y de lo que está pasando en ese continente. Y para ello tengo a dos invitados, pero de lujo. En primer lugar, a la doctora María García, quien es doctora en estudios europeos y además es académica de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Gracias por estar con nosotros hoy día, María. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, y además contamos en este programa con el candidato doctor en justamente Derecho de la Unión Europea, la Universidad de Oxford, también en el Reino Unido, y que tanto lo leo en sus análisis y en sus opiniones sobre Europa, sobre la Unión Europea y eh, todas estas complejidades que Guillermo ha sabido explicar muy bien a través de sus publicaciones y de Twitter. Así es que gracias también, Guillermo, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, como yo decía, lo que queremos analizar sobre todo con ustedes hoy día es el Reino Unido, es la Unión Europea. La semana pasada, eh, ya justo hace una semana, Joe Biden hace una visita relámpago al norte de Irlanda. Obviamente esto está dentro de la conmemoración también de los 25 años del Viernes Santo y por otro lado sabemos que Joe Biden tiene ascendencia irlandesa. Partamos contigo, María, desde el punto de vista simbólico, dentro de lo complejo que está el ambiente internacional. ¿Cómo lees esta visita de Biden y al mismo tiempo cómo lo pueden tomar tanto el Reino Unido como el continente, la Unión Europea y Estados Unidos, China, Rusia, en esta maraña de relaciones? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que cuando mencionas simbolismos es lo más importante y es simbólico, yo creo que principalmente para los Estados Unidos y para el propio Joe Biden, que se enfrentará a unas elecciones el año que viene. Obviamente la visita le ayuda a posicionarse como heredero de la tradición de los demócratas, de Bill Clinton, que estuvo allí hace 25 años cuando se firmó el acuerdo. Entonces le permite eso y le permite tener esa conexión de cara a las elecciones del año próximo y hay que tener en cuenta bueno, que hay 30 millones de estadounidenses de descendencia irlandesa, lo cual explica por qué Estados Unidos con Biden ha tenido una posición de apoyo al acuerdo del Viernes Santo y una posición en la que ha incentivado a que el gobierno británico se tome el protocolo de Irlanda del Norte con la Unión Europea más en serio. Desde el punto de vista europeo o de China o de otras partes del mundo, no tiene tanta repercusión y de hecho los medios tampoco. Obviamente los medios lo mencionan, pero tampoco ha habido un gran despliegue mediático sobre esta visita. Es una visita muy corta. Biden ha estado en Irlanda del Norte durante 15 horas. Ha tenido una reunión breve con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en la que supuestamente han hablado del proceso de pacificación en Irlanda del Norte y también de la guerra en Ucrania. No han hablado de otros temas o de posibles acuerdos comerciales entre Estados Unidos y el Reino Unido. Biden
se ha reunido con los líderes de los distintos grupos políticos de Irlanda del Norte, pero no se han reunido todos juntos. Se ha reunido con cada uno de forma individual debido a los problemas que sigue habiendo en el gobierno de Irlanda del Norte. El principal grupo político unionista sigue sin querer formar parte del gobierno y eso no ha cambiado. Entonces, es simbólico. Creo que desde mi punto de vista tiene mucho más simbolismo para Irlanda del Norte y para el propio Biden de cara a las próximas elecciones que más allá de, de ese grupo reducido. Hablando del Viernes Santo, ¿cómo podemos resumir, Guillermo, a quienes nos están escuchando y que no necesariamente saben de qué estamos hablando este Viernes Santo, de la importancia que tuvo y de por qué es tan importante hoy día también recordar estos 25 años al punto que Biden viaja justamente a Irlanda del Norte? Pues sí, es una buena pregunta. Efectivamente, el acuerdo de Viernes Santo lo que fue un acuerdo a la vez muy poderoso y muy importante y muy precario, porque yo creo que es lo que hemos aprendido estos años, que puso fin al proceso de violencia, a las décadas de violencia que hubo en Irlanda del Norte. Lo que consiguió el acuerdo fue unir, incluso físicamente, juntar en la misma sala a grupos, a bandos de un conflicto religioso, político, social, bandos que habían estado matándose hasta días antes. La fuerza que tuvo, la importancia que tuvo fue que consiguió apaciguar o crear un ecosistema de instituciones, de acuerdos, de equilibrios políticos que consiguieron poner fin a ese conflicto y que, bueno, han aguantado 25 años, aunque como hablaremos seguramente han aguantado pues quizás un poco debilitados. Y bueno, así la esencia, por resumirlo en una frase, la importancia institucional que tenía era que obliga a ambos bandos en Irlanda del Norte, digamos, el lado unionista protestante y el católico republicano, a colaborar en todo momento en las instituciones. Y en el momento en el que uno de esos dos lados deja de colaborar, como estamos viendo, el acuerdo, digamos, puede incluso colapsar. Seguro que lo tratamos más adelante, pero yo creo que eso es un breve resumen de su importancia. ¿Qué rol jugó en ese momento? Ya hablaba María de que estuvo presente Bill Clinton. ¿Qué rol tuvieron los europeos continentales en ese acuerdo de Viernes Santo y por lo cual tanto se ha defendido también en las negociaciones Unión Europea con el Reino Unido por el famoso Brexit? Guillermo. Bueno, en realidad, más allá, digamos, de la presencia de la Unión Europea en las negociaciones, que sí que hubo, el acuerdo de Viernes Santo en realidad solo funciona, en cierto modo, solo funciona bien con Reino Unido y con Irlanda del Norte en la Unión Europea, porque ¿no? Una de sus principales características, que es mantener una frontera abierta entre las dos Irlandas, digamos, solo funcionaba, era una especie de chapuza jurídica o acuerdo jurídico que funcionaba porque ambos países se mantenían en Europa. En el momento en el que eso deja de ocurrir es donde hemos visto estos problemas que hemos visto en los últimos años. O sea que la presencia de Europa, más allá de su presencia en el acuerdo, que sí que la tuvo, aunque es verdad que Tony Blair y Bill Clinton jugaron quizás el papel más destacado, es que era un acuerdo que se podía desarrollar o se podía concluir porque ambos lados pertenecían a esa unión. Ya digo que ahora hemos visto el problema que ha causado en la retirada del Reino Unido de la Unión para el propio acuerdo y para la paz en Irlanda del Norte. Antes de pasar a estas complejidades que tenía el acuerdo en las negociaciones en su momento con Theresa May, luego con Boris Johnson, bueno, no sé si contar la verdad, a Liz Truss y a Sunak. María, tú que vives en Inglaterra, ¿cuál es la situación hoy día en general, política, social, laboral, en general, cuál es la situación del Reino Unido? Primero, obviamente por el Brexit, segundo, por la pandemia y tercero, por esta inestabilidad
en el cual en un año tuvieron 3, 4 primeros ministros, eh, y lo que, viendo las encuestas hoy día, si las elecciones fueran hoy día, probablemente ganaría la oposición del Partido Laborista y no necesariamente el Partido Conservador de Rishi Sunak. ¿Cómo podrías resumir la situación hoy eh, del Reino Unido ante esta contingencia? Bueno, creo que hoy mismo, hace un par de días, salían los pronósticos del Fondo Monetario Internacional eh, sobre las distintas economías, y el pronóstico que daba para el Reino Unido es el peor de todos los países del G20 y el país al que pronostica menor crecimiento este año, un crecimiento solo de, bueno, una contracción del 0,3%, predice para la economía británica este año, mientras que está prediciendo ligeros aumentos y crecimientos en otras economías del G7 y del G20. Y bueno, eso tiene que ver con la crisis de los precios de gas por la guerra en Ucrania, pero tiene que ver también con el Brexit, con los efectos del Brexit. Obviamente el Brexit se produce en 2021, cuando todavía estamos inmersos en la crisis del COVID, que ha conllevado una reducción en el comercio mundial significativa, pero lo que sí que vemos a día de hoy es que de esa contracción del COVID se ve en las economías de Europa o de la eurozona un mayor crecimiento, un mayor grado de crecimiento que en el Reino Unido. Y eso sí que se debe al Brexit y a las consecuencias del Brexit, al decaer parte de las exportaciones británicas a la Unión Europea, al aumentar el papeleo que hace falta para exportar y para importar cosas dentro del Reino Unido. Se observa también en la inflación. Inflación hay en todas partes, obviamente, pero la inflación es mucho más elevada en el Reino Unido que en los países de la Unión Europea. Inflación sobre todo, por ejemplo, en cosas, en la comida, en los alimentos. Los que vivimos aquí lo vemos de vez en cuando. Vas al supermercado y productos normales como los tomates no hay. Y esto tiene que ver con esos problemas bueno, con el hecho de que al salirse de la Unión Europea, aunque se sigue comerciando con la Unión Europea y sigue siendo el principal socio comercial del Reino Unido, los procesos de comercio son más lentos. Las exportaciones requieren de más papeles. Hay empresas más pequeñas que han decidido no exportar al Reino Unido o no comprar del Reino Unido para evitar esos problemas. Entonces, eso se nota también la falta de personal. Por ejemplo, muchos de los ciudadanos europeos regresaron a sus países de origen, y se nota en la hostelería principalmente, pero se nota también en servicios de apoyo a personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, se nota en el ambiente económico. Esto se ha notado aún más, supongo que hablaremos más de ello, en Irlanda del Norte, por los problemas añadidos por el protocolo que se hizo para Irlanda del Norte, precisamente para conservar el espíritu de ese acuerdo del Viernes Santo y no crear una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Eso llevó la frontera a una frontera entre el Reino Unido, perdón, entre Gran Bretaña o Inglaterra y Irlanda del Norte. Y eso ha llevado también a problemas de suministros en Irlanda del Norte. Entonces, esas son cosas que se ven en el día a día. No es el fin del mundo, pero bueno, se nota. Y en cuanto a la situación política, el Reino Unido siempre tuvo una relación complicada con Europa, especialmente el Partido Conservador. Y esas peleas internas dentro del Partido Conservador no se arreglaron con el referéndum, sino que han seguido hasta el día de hoy. Entonces, esa polarización dentro de la población británica y dentro del Partido Conservador ha continuado, y en parte a eso se debe la caída de Theresa May, la caída después de Boris Johnson,
De momento parece ser que el primer ministro Rishi Sunak tiene las cosas un poco más controladas, pero bueno, no lo sabemos, no lo sabemos del todo. Y los unionistas de Irlanda del Norte siguen sin querer regresar y formar un gobierno en Irlanda del Norte y siguen sin apoyar los acuerdos con la Unión Europea. Entonces, el potencial de que siga habiendo problemas está ahí. Hablemos del protocolo, Guillermo, porque yo escucho a María y todo lo que nos está contando que está pasando es lo que se anunció antes del referéndum, desde los órganos, desde la propia informes del propio Reino Unido, del Banco de Inglaterra, Fondo Monetario Internacional, premios Nobel, eh, economistas, políticos, o sea, todo lo que hoy día estamos viendo se anunció. Y sin embargo, eh, el Brexit, la salida, ganó por un estrecho 52%. De ahí en adelante ha sido compleja la relación con la Unión Europea para negociar esta salida. Y uno de los temas fue justamente lo de las dos Irlandas, como señala María. El objetivo era que no hubiera una frontera física. Sabemos que Theresa May propuso un plan que fue saboteado por Boris Johnson, después vienen las negociaciones con Boris Johnson, pero después escuchamos ahora a Rishi Sunak que llega a un acuerdo y alaba muchas de las cosas, los beneficios que tiene ese acuerdo, y cuando uno escucha todo lo bueno que tiene el acuerdo para Irlanda, uno dice, bueno, pero si tenía el Reino Unido tenía eso y mucho más. Y esas razones que está dando son justamente las que se dijo antes, no es bueno salirse. ¿Cómo ves tú finalmente esta negociación Unión Europea-Reino Unido y fundamentalmente con el tema del protocolo? Eh, no tienen gobierno, no se ha formado gobierno y las tensiones siguen. Sí, es un tema que daría para un ciclo de conferencias de años y años, pero sí, efectivamente, todo lo que apuntas es cierto y de hecho, si el protocolo fuera o el Brexit fuera una película sería terrible porque los spoilers los hicieron desde el principio, todos sabían lo que iba a ocurrir en Irlanda del Norte y de hecho, hace poco me leí los diarios de Michel Barnier, el negociador jefe de la Unión Europea en el referéndum y dice claramente que es que desde el día uno Bruselas puso como línea roja la situación en Irlanda. Los británicos sabían cuáles eran las opciones que podían darse, digamos, y lo que siguieron fueron 3 años de pérdida de tiempo, de una especie de baile raro de luchas internas de los distintos gobiernos británicos para no aceptar la realidad, que era evidente desde el primer día. Hay un trilema en torno a Irlanda del Norte. Quiero decir, no puedes tener al Reino Unido fuera de Europa, a Irlanda del Norte fuera de la Unión Europea y no tener una frontera en las dos Irlandas. Es imposible, incluso lógicamente. Con lo cual, bueno, pues ha habido una sucesión de apaños políticos que desde el Reino Unido siempre han estado planteados en clave interna, digamos. La lógica de Boris Johnson no era alcanzar el mejor acuerdo posible con Bruselas o solucionar la crisis de Irlanda del Norte. De hecho, si uno pregunta y si uno ve las encuestas que se publican cada par de meses, al británico medio, y no te digo ya al votante conservador medio, Irlanda del Norte no le importa. Es una región lejana, pobre y que solo da lugar a problemas. Yo recuerdo una encuesta muy significativa que decía que había más votantes Tories que preferían que saliera adelante el Brexit a mantener Irlanda del Norte en la Unión. Es una zona que realmente ellos desprecian hasta cierto punto. Eh, y el protocolo se entiende en esa clave, en clave de que era una negociación orientada hacia, pues, ganar unas elecciones el propio Johnson y, 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 digamos, resolver su crisis interna. El protocolo de May sí que tenía algún matiz más interesante, pero ahí lo que ocurrió fue que Theresa May fue muy intransigente y se negó a negociar alguna relajación. Ella misma marcó sus líneas rojas, las llamadas red lines que se marcó en el discurso de Lancaster. Fue ella misma la que se tendió esa trampa y en ningún momento quiso salir de ella.
Es verdad que era un protocolo que era algo más interesante porque mantenía al Reino Unido en cierto modo con el backstop podía mantener Irlanda del Norte en la unión aduanera. Em, este acuerdo que ha negociado Sunak, bueno, pues en cierto modo, y yo lo comenté, lo escribí en su día, cuando analizaba el acuerdo, es una buena noticia en el sentido de que es una buena noticia, por muy simple que parezca, que Reino Unido y la Unión Europea se sienten, negocien y den una rueda de prensa y alcancen un acuerdo sobre Irlanda del Norte. Ha habido retoques, tampoco es un cambio enorme respecto a lo anterior, pues algún retoque en materia de cómo llegan las importaciones a Irlanda del Norte, qué régimen fiscal se aplica, ayudas estatales. Pero bueno, ha valido, porque no ha habido ningún problema en Reino Unido con un asterisco grande, y ha valido en Europa porque le han dado el visto bueno. ¿Qué pasa? Que como has apuntado, y con esto ya acabo, que no me quiero enrollar, como has comentado, en realidad una de las patas que era llegar a un acuerdo con Bruselas, Sunak lo ha logrado. La otra que era convencer a los unionistas de Irlanda del Norte y restaurar el gobierno o el parlamento en Irlanda del Norte no lo han conseguido, porque estamos ante un partido unionista que está echado al monte, que es completamente intransigente, que se niega a aceptar la realidad y con un ala muy poderosa. Y esta mañana preguntaban a su portavoz en uno de los actos que ha habido en Belfast, y se niegan a entrar en el gobierno de Irlanda del Norte, con lo cual hay un problema muy serio institucional en el que te planteas qué haces con un marco institucional en el que dos partes tienen que hablarse cuando una no quiere. Ese es el gran reto, digamos, que hay ahora en Irlanda del Norte y en la política irlandesa. Y en ese sentido, María, una de las promesas de campaña del Brexit era tomar el control de nuevo. Y decían tomar el control, eh, en el fondo, con un discurso muy soberanista, y que la soberanía pertenecía al Parlamento británico y no a esa lejana Bruselas que tantas decisiones tomaba por ellos, y volver de alguna manera en ese discurso que hemos visto también en otros discursos populistas, de volver a una glorias pasadas. En este caso ya estarán pensando en la gran época victoriana, eh, y, y resulta que hoy día el Reino Unido entra al ex TPP-11 o el CPTPP, en el cual el propio Donald Trump se retiró y 11 países lo siguieron negociando, entre ellos Chile, y hoy día volvemos al TPP-12, hoy día ya no son 11, sino que son 12 los países integrantes, bueno, esperando que Brunei ratifique, pero está dentro de estos países que negociaron. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ese era realmente el volver a tomar el control? Porque en el fondo, en este ámbito, las normas ya están y las decidieron otros 11 estados. Y por otro lado, el acuerdo y la esperanza que tenían algunos de llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos no se concretó con Trump, y con Biden, como tú señalabas, no hay luces tampoco que vaya a ser. Bueno, ¿hay alguna discusión al interior del Reino Unido que vean esto, que en el fondo eh, están como no cumpliendo las promesas de volver a tomar el control? Porque lo menos que han tenido desde el referéndum es el control. Efectivamente, creo que tomar el control fue un eslogan muy útil para la campaña a favor del Brexit. Y fue un eslogan populista que caló en determinadas partes y en determinados públicos del Reino Unido. No obstante, una vez una vez pasado el referéndum y una vez que se empieza a negociar lo que va a ser el Brexit de verdad, durante muchos años ha habido una discusión de qué es el Brexit. Y el Brexit significa multitud de cosas para el público, para distintos grupos, para distinta gente, e incluso para distintos políticos dentro del propio Partido Conservador que está en el poder. Y esa es la gran ironía del Brexit. También los discursos que presentaron en su día durante el referéndum, las campañas del referéndum a favor de la soberanía nacional, a día de hoy, en el siglo XXI,
no existe una soberanía total. En un mundo con economías globalizadas, interdependientes las unas entre las otras, no hay ningún país que sea puramente soberano. Con organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, que pone ciertas normas a cómo se realizan, a cómo comerciamos, a cómo invertimos en los distintos países o empresas en distintos países. Eso limita la soberanía de los países. Cualquier acuerdo comercial, cualquiera, limita la soberanía de los países. No obstante, dentro del grupo de conservadores a favor del Brexit, una de las ironías es que por un lado hablaban mucho de soberanía, por otro lado hablaban de usar esa soberanía para entrar en acuerdos comerciales con Australia, con Nueva Zelanda, con Estados Unidos, acuerdos que de por sí, por su propia naturaleza, limitan esa soberanía. Lo que es distinto es que la prensa, los medios de comunicación en el Reino Unido, siempre, muchos de ellos han tenido un matiz un poco antieuropeísta. Y esto viene de hace décadas, desde siempre. En cambio, no tocan tanto los temas de otros acuerdos comerciales. Por lo tanto, la entrada al TPP-12 no ha recibido tanto interés. La mayor parte de la población de este país sospecho que ni han oído hablar del acuerdo ni saben que el Reino Unido se está adhiriendo al acuerdo. Entonces está ahí las complejidades y las ironías y paradojas del Brexit. Por un lado, hay que salirse de la Unión Europea para rescatar esa soberanía. Por otro lado, hay que buscar acuerdos comerciales, unirse a otros grupos de países que también están a favor del libre comercio, de determinadas normas económicas internacionales para tener más voz y proyección global. Entonces, esa paradoja va a seguir con nosotros durante mucho tiempo, me temo. Y en este sentido, Guillermo, el acuerdo de salida fue un acuerdo de mínimo finalmente y por lo tanto, eh, mi pregunta es, ¿qué va a pasar en las relaciones Unión Europea con el Reino Unido? Porque van a tener que negociar muchas cosas que no quedaron en el acuerdo. Si pensamos en Suiza, por ejemplo, tiene más de 200 acuerdos con la Unión Europea. Eh, Va a ser un eterno negociar. El Brexit es un eterno negociar. El Brexit era justamente el inicio de un divorcio, pero este divorcio quedó con acuerdos absolutamente mínimos. ¿Cómo ves tú que se está dando ahora y se va a seguir dando con esta inestabilidad política de la cual estábamos comentando con María? eh, y al mismo tiempo que no sabemos cuánto va a durar un primer ministro en el Reino Unido, puede en un momento sencillamente haber un evento y Rishi Sunak cae. Sabemos que Boris Johnson hasta se está proponiendo como candidato a secretario general de la OTAN, pero dentro de la relación Unión Europea, Reino Unido y todos esos flecos que quedaron sin amarrar, eh, ¿cómo se está dando eso y cómo se va a seguir dando? Bueno, has mencionado, para decir una banalidad, el rumor de Boris Johnson y la OTAN, y yo el más descabellado que he llegado a leer es que se estaba postulando para presidente de los Estados Unidos, porque Boris Johnson nació en Estados Unidos. En Nueva York. Sería una buena secuela a la saga. Pero volviendo al acuerdo de retirada, efectivamente. Bueno, hay dos acuerdos, el de retirada, que regulaba puramente solamente el divorcio, y luego el llamado acuerdo de comercio y cooperación, que es el que regula un poco el marco de la relación existente ahora. Yo creo que hay dos dimensiones a la hora de responder a la pregunta. La primera es pensando solamente en qué dice el acuerdo de comercio y cooperación. Y lo que dice el acuerdo es que cada X años, creo que son 5, y si no me equivoco, la próxima revisión es en 2025, cada 5 años toca revisar el acuerdo, el marco, y ver cómo se puede retocar. O sea que hay una especie de revisión obligatoria, como una cita en el dentista cada 5 años. Efectivamente es probable, si nos fiamos de las encuestas de ahora, aunque el Partido Laborista tiene una capacidad innata para perder elecciones que tiene ganadas, es probable que en 2025 el próximo primer ministro sea laborista. Con lo cual entramos en la segunda fase de cómo se negocia esta relación futura, que es cuáles son las prioridades políticas del gobierno de turno.
Y el Partido Laborista ha dejado muy claro, y sobre todo por motivos electorales internos, tácticos, que darían para otra discusión, que ellos, por el momento, digamos, en una primera legislatura de gobierno, no buscarían reingresar en un marco institucional en la Unión Europea. Ya no hablamos de Unión Europea, sino de mercado interior, Unión aduanera, espacio económico europeo, etcétera. Con lo cual, lo probable, y soy consciente de que estamos limitados de tiempo, así que seré muy breve, lo probable es que en los próximos años veamos más episodios como este de Rishi Sunak, renegociando acuerdos puntuales. Pues un pequeño acuerdo para reconocimiento de visados para músicos que viajan a Europa. Uno de abogados que se quieren colegiar. Hace poco España alcanzó uno con Reino Unido para reconocer carnets de conducir, por ejemplo. Cosas así, y que sea una especie, pues como tú mismo has dicho, una relación casi a la Suiza, pues en la que tengamos un montón de acuerdos distintos regulando cosas pequeñas, pero que nunca nos metamos en un marco institucional más amplio, porque ahí la prensa euroscéptica, la oposición laborista y una gran conservadora en un hipotético gobierno laborista y una gran parte del partido, pues entrarían en pánico. O sea, yo creo que lo probable es que veamos revisiones pequeñas de cosas puntuales, a no ser que haya un cambio enorme que ahora mismo no parece ni que lo haya socialmente, pese a las encuestas, ni que a ningún partido le interese abrir ese melón. Bueno, creo que pues, tenemos muchos otros temas. Vamos a seguir viendo esto, como, tal como tú decías, Guillermo, esta saga, que aquellos que la venimos siguiendo hace tanto tiempo ha tenido tanto, tanto, tanto que ha dado que hablar. Dejamos a Dominic Cummings por ahí, bueno, qué es lo que pasa con él. Eh, no alcanzamos a hablar del Partygate, una serie de otros aspectos que se han ido sumando, pero sí hay un evento, y que con esto quisiera terminar. ¿Cuál es digamos, el sentimiento de las personas, María, con ya el monarca y con ¿cómo se llama el proceso? Coronación. Con la coronación de Carlos III. Ay, no, no me esperaba esa pregunta. Se ha notado mucho. Una cosa era la reina Isabel II y el calor del público hacia la monarca, y otra cosa es Carlos III. Ese amor generalizado no está ahí. Y bueno, habrá que ver la coronación. En este país les gusta la pompa. En determinadas zonas, yo vivo en una zona en el oeste del Reino Unido, bastante tradicional. Les encanta sacar las banderitas y supongo que lo harán, pero sospecho que no va a ser el clamor y el clamor que había hacia la reina Isabel II. Bueno, veremos entonces qué pasa en este reinado de Carlos III, en un momento complicado, nada de fácil. Bueno, la reina Isabel tampoco lo tuvo fácil, ni la anterior, ni ninguno. Pero muchas gracias a ambos que hayan compartido con nosotros este capítulo, esta conversación, para que nuestros televidentes entiendan, comprendan fácil lo que está pasando en el Reino Unido en estos momentos y lo que va a seguir pasando, porque esto no ha terminado y no sabemos cómo va a terminar tampoco. Así que muchas gracias, María, muchas gracias, Guillermo, por haber aceptado esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y ustedes que nos siguen cada semana De la Región al Mundo por Canal 9 Regional, los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de análisis internacional, gracias al Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y a la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.